a esa situación, porque recordemos, insisto, que la estrategia es efectivamente la no sesión en temas que, o el no tratamiento en comisiones en temas que incomoden efectivamente al gobierno, al punto de ya haber amenazado el veto de parte del presidente. Y si el Congreso le diera vuelta al veto, que es algo que empieza a tener peso en la política argentina, la posibilidad concreta de parte del presidente es judicializar una serie de medidas que sería un precedente muy grave, porque estaría incumpliendo la ley el presidente de la Nación, y eso no es una buena señal. En toda esta cosa enmarañada, si se quiere, sobresale la disputa con los gobernadores que durante, te diría, el primer año de la gestión de Milei y Monedas han sido más funcionales a las estrategias del libertarismo, y que hoy, a fuerza de negarle los aportes que son necesarios para el desarrollo relativamente autónomo de parte de las provincias, porque es lo que efectivamente las leyes marcan que le corresponden como recursos, como aportes de cara a lo que es la coparticipación, como ralea el giro de esos fondos el Estado Nacional a las provincias, ha puesto a los gobernadores de alguna manera en un pie de batalla. Ese pie de batalla supone una ley que va a determinar, ya con otro marco, con otra rigidez, cómo deben ser repartidos esos aportes, y el gobierno aduce un intento de condicionarlo, porque lo que se quieren llevar puesto es el superávit fiscal. El superávit fiscal que ya algunos economistas empezaron a informar que no se cumplió para el mes de junio, porque el desembolso de pagos de la deuda, por ejemplo, lo puso en otro lugar al Estado argentino, pero el gobierno nacional bate ese parche. En el medio, un presidente que da la enésima nota a uno de sus operadores mediáticos, que hace la gran Guillermo Barros Esqueloto tirando centros para que cabecee Palermo, y no se priva de ciertos escándalos como lo que también sucedió en el día de ayer con el otro operador periodístico oficialista Guillermo Fantino, Alejandro Fantino, que bueno, ahí salió a decir que sí, que no, que dijo tal cosa, que no dijo tal cosa, violó unos de récord de parte de Caputo, temas de absoluta cuestión menor, te diría, a la densidad y a la gravedad en términos institucionales y económicos que está viviendo la Argentina. En el medio, una movilización importante allí otra vez en Parque Lezama, convocada por Cristina Kirchner, con un audio dando algunas definiciones desde su prisión domiciliaria, y un gobierno, insisto, que en el día de hoy se las puede ver en figurillas como efecto político de algo que nosotros ya marcamos hace mucho tiempo, que es la falta de política de parte del gobierno a la hora de entender cómo se desarrollan algunas relaciones. Imagina en su afibrada desarrollo político del presidente que, de acuerdo a lo que dijo ayer, va a tener la posibilidad en octubre de ganarles a todos. Lo dijo obviamente en otros términos que no es de mi gusto, pero que no vamos a repetir acá, que él se imagina triunfador en las elecciones de octubre, como para que en definitiva los gobernadores terminen yendo al pie. Un escenario que parece por lo pronto incierto en cuanto a las afirmaciones, porque primero faltan nada más ni nada menos que poco menos de 4 meses para las elecciones, y segundo, porque este tipo de elecciones tienen un proceso con una dificultad que no es tan fácil de determinar que voy a ganar o voy a perder, sobre todo cuando no vas en la boleta, que es, digamos, la única fortaleza que puede mostrar el libertarismo hoy en la cara a nivel nacional de Javier Milei, y no mucho más a la hora de imaginar una serie de candidaturas a lo largo y ancho de las 24 jurisdicciones electorales. Miguel, ¿ante qué momento del gobierno estamos o podemos estar a partir del día de hoy de lo que suceda en el Senado
sin antecedentes de una autoconvocatoria de casi 40 senadores que van a abrir una sesión sin pasar por labor parlamentaria y sin tener una convocatoria de sesión especial por parte de la presidencia. Tal vez en el peor momento del gobierno, porque a esa limitación institucional o a ese contrapeso institucional que se le va a hacer muy visible hoy, hipotéticamente, le corresponde un escenario de la macroeconomía con señales cada vez más preocupantes de cómo está funcionando. Entonces, la idea de la fortaleza hasta ahora ha sido, si bien no somos pocos los que advertíamos de los pies de barro del modelo económico y de cómo ese modelo político se sustanciaba sobre ese pie de barro, a la hora de poder interactuar, a la hora de poder mostrarse visible, solo le queda la arremetida, el estilo de Javier Milei, que da la sensación que empieza a cansar más temprano que tarde, y que no lo va a poder hacer todo el tiempo. Yo no sé si va a cambiar mucho en términos objetivos. Creo que puede darse este resultado de gobernadores plantados frente a la situación con un gobierno que no negocia, va a marcar una señal novedosa para estos 19 meses de gestión, pero que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con los problemas de plata se resuelven con plata, y acá hay un problema de política, pero también hay un problema de plata. Entonces, si el gobierno nacional tuviera algo de inteligencia, entendería que con algo de diálogo, no se está hablando de un pacto de Moncloa ni mucho menos, de sentar a los gobernadores y ceder en términos económicos en algo de lo que están pidiendo, el escenario descomprimiría para los intereses del gobierno. No reconoce ese estilo Milei, no es algo que le interese, cree que la política se construye a todo o nada, si es que le interesa la política. Algunos dicen de que no le interesa esta posibilidad de acuerdos, de negociaciones, que ese tipo de situaciones se las deja librada a su hermano o a Caputo, y en mucha menor medida al jefe de gabinete. Bueno, ese escenario lo puede terminar condicionando, no sé si ahora, pero en el mediano plazo. Yo, presidente, con una situación de extrema debilidad institucional como tiene el gobierno, y con un escenario que se pueda complicar aún más en términos macroeconómicos, sería mucho más prudente a la hora de establecer ciertas definiciones y ciertas estrategias políticas, porque los escenarios políticos cambian y la fortaleza que podías tener el 10 de diciembre de 2023 no se mantiene inalterable en el tiempo, porque sí. Y cuidado con los arrebatos, con los enojos, con ciertas situaciones de histeria política, porque guste o no, y esto no significa que vaya a pasar, pero guste o no, el presidente está a un tris en términos de números de que un juicio político lo deja fuera del sistema de poder en Argentina. Entonces, yo sería mucho más prudente si fuera asesor de Javier Milei, que nunca lo seré, sería mucho más prudente en la construcción de ciertas definiciones, porque algunas cosas a veces tienen un límite, y da la sensación que esto de no aceptar hipotéticamente un veto que aparecería o una vuelta de tuerca sobre el veto que va a hacer el presidente con estas medidas y llevarlo en términos judiciales, con un escenario macroeconómico complejo, con denuncias de corrupción que cada vez lo salpican más cerca al propio presidente y su entorno. Bueno, cuidado que, insisto, los escenarios institucionales no son moco de pavo, diríamos, en el barrio, a la hora de entender algunos procesos. No significa que uno diga hoy va al presidente a un juicio político, digo que cuidado con ciertas estrategias del oficialismo, porque pueden empezar a enojarse mucha gente, muchas personas del común,
y muchas personas con resorte de poder que digan, bueno, hasta acá llegó Javier Milei en una situación que cada vez da la sensación que se tensa más y que el gobierno no termina de descular que algunas cosas con algunos detalles y frenando, levantando el pie del acelerador para acelerar después, en política sirven y mucho. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Será Hasta mañana. mañana, muy pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel.